Los que conducen de noche seguramente entenderán este sentimiento. Hay viajes que, a simple vista, parecen una carga común y corriente, pero solo cuando pones las manos en el volante te das cuenta de que hay cosas que viajan contigo, cosas que no figuran en la hoja de salida ni en las órdenes de despacho, pero que se quedan ahí, gélidas, sentadas en algún lugar detrás de tu espalda. La historia de esta noche trata sobre un camionero llamado Alan. Un hombre que ha pasado más tiempo comiendo y durmiendo en su cabina que en su propia casa, alguien que ha recorrido incontables terminales y carreteras solitarias en la penumbra de la medianoche. Sin embargo, tras una mala maniobra al retroceder detrás de un hospital en el distrito Xnine, abandonó para siempre los viajes nocturnos que pasaran cerca de la morgue. Lo más aterrador no fue el sonido de los golpes provenientes del contenedor vacío, sino la persona que, desde la oscuridad, le hizo señas en silencio para que retrocediera justo hasta ese lugar. Porque a la mañana siguiente, Alan descubriría que esa persona ya no pertenecía al mundo de los vivos. Me llamo Alan, tengo 41 años y llevo casi 13 años dándole a los tráileres. Si dividiera mi vida en dos partes, una mitad la pasé durmiendo en casa y la otra en la cabina, y tal vez incluso más. La verdad es que la gente de afuera nos ve y piensa que los traileros somos los reyes de la carretera, pero solo los que estamos en el gremio sabemos la realidad. Este oficio a veces es una vida de perros, hoy comes y mañana no sabes. Andas con los ojos pelados por la falta de sueño, mientras el maldito teléfono del despachador no deja de sonar como si te estuviera cobrando una deuda de vida. Hubo semanas en las que encadené un turno nocturno tras otro, carga sobre carga. Los clientes siempre te hablan con esa voz suavecita. Hazme el paro con este viaje, mi buen. Pero ese hazme el paro de ellos se paga con dolor de espalda, vista nublada y una cabeza que te da vueltas como un reilete. Ese día fue igual. Se suponía que iba a descansar porque venía de un tirón desde Ostone hasta el puerto, para luego volver a TDC. Estaba que me caía de cansancio, pero cerca de las 11. Apagué la radio y estiré el brazo para tomar el café que mi esposa me había preparado, le di un trago largo y sentí su sabor amargo. Cuando llegué a la zona de LVV, el reloj del tablero marcaba casi las 2 de la mañana. Ese lugar, que de día es un caos de gente y autos apretujados como sardinas en lata, por la noche se vuelve extrañamente solitario. No es una soledad total como la de las afueras, sino más bien como si la ciudad estuviera agotada, conteniendo el aliento para recuperar fuerzas. Las luces de la calle se alargaban en franjas de un amarillo pálido, proyectando sobre el asfalto manchas de una luz turbia. A ambos lados, las casas estaban cerradas a cal y canto, solo algunos letreros de farmacias brillaban con una luz verde intensa, y unos pocos puestos de avena nocturna tenían clientes aislados que se encogían por el frío. En un tramo, pasé frente a la entrada de un hospital y vi a familiares de los pacientes desplomados en los bancos de piedra, envueltos en sus chaquetas hasta la cabeza. Sentí que el ánimo se me venía abajo. Un hospital de noche es totalmente distinto a uno de día. De día es ruido, irritación y empujones, pero de noche tiene un aire que es mitad cansancio y mitad tristeza, como si todos debieran una plegaria y no supieran a quién enviarla. Miré el mapa en el teléfono que tenía pegado al parabrisas. El punto de recogida aparecía justo detrás de un gran complejo hospitalario, con una nota muy breve: recoger lote de equipo viejo, contactar bodega trasera. Llamé al número del receptor para preguntar por el camino de entrada, el tono sonó varias veces, pero nadie contestó. Llamé una segunda y una tercera vez, y nada. Sentí que la sangre me empezaba a hervir. De verdad, qué forma tan extraña de hacer negocios,
llaman a alguien a medianoche para una carga urgente y ni siquiera se molestan en dejar a alguien de guardia o contestar el teléfono, tratan a los choferes como basura. Maldije en voz baja y golpeé suavemente el volante para desquitar mi coraje. Pero por más coraje que tuviera, el camión tenía que seguir avanzando. En estos tiempos difíciles hay que agarrar cualquier flete que caiga, no es como si uno fuera el dueño del mundo para descansar cuando se le dé la gana. El GPS me indicó girar a la derecha por una calle estrecha a un costado del hospital. Solté un poco el acelerador porque el camino estaba mucho más oscuro que afuera. Los árboles a ambos lados eran espesos y las luces escaseaban, de vez en cuando aparecía una lámpara de vapor de sodio con una luz amarilla enfermiza, colgando de manera inestable en los postes eléctricos. El camino ya era angosto de por sí y, para colmo, había tramos con autos mal estacionados que hacían que el tráiler avanzara con dificultad, como un buey tirando de un arado en un campo de lodo. Iba conduciendo y refunfuñando a solas. Maldita sea, ¿qué clase de bodega ponen en un rincón tan olvidado como este? Si alguien vivo dudaría en venir aquí, imagínate yo, que estoy muerto de cansancio. A medida que me adentraba, los sonidos de la ciudad se quedaban atrás. Ya no había motos ni voces humanas, solo quedaba el rugido sordo del motor y el leve traqueteo del contenedor al pasar por los baches. Por unos segundos, tuve la sensación de que ya no estaba en la ciudad, sino que me había deslizado en un vacío olvidado, donde el tiempo corre más lento que afuera. Llamé una vez más, y otra vez nadie respondió. La frustración me subía hasta el cuello. Solo pensaba que, en cuanto terminara esta entrega, iba a tener una buena pelea con el despachador para poner las cosas en claro, porque soltar una dirección y dejar que el chafe se las arregle solo es como abandonar a alguien a su suerte. Me llevé la mano a las sienes para masajearlas, sentía los ojos ardiendo y la nuca rígida. Todos los síntomas de la falta de sueño me golpearon al mismo tiempo. En un momento, tuve que darme unas bofetadas suaves en las mejillas, solo para no perder el sentido. Lo más aterrador en este oficio no son los fantasmas, sino ese sueño pesado que te llega justo antes del amanecer. Llega en silencio, dulce como la miel, bajando tus párpados poco a poco. Solo bastan unos segundos de descuido y todo se acaba. Por eso, aunque por dentro ardía de coraje, me obligué a mantener el ritmo de mi respiración y a dejar la mente despejada. El camión avanzó un trecho más y el camino comenzó a estrecharse visiblemente. A la izquierda, una barda alta con la pintura descascarada, a la derecha, una hilera de árboles espesos y negros, sus ramas rozaban los costados del tráiler con un sonido áspero que me puso la piel de gallina. De pronto, vi que el GPS en la pantalla empezó a fallar, la flecha de dirección giraba en círculos como si estuviera borracha, una sensación de inquietud comenzó a filtrarse en mi pecho. Solté el acelerador por completo y me asomé hacia adelante. A lo lejos, al final de la calle, bajo la luz de mis faros, pareció surgir un portón de hierro gris, completamente cerrado. Fruncí el ceño. ¿Qué clase de bodega era esa? Parecía más un lugar abandonado que un centro de equipo médico. Pero ya que me había metido tan al fondo, retroceder sería un calvario, así que me arriesgué a seguir avanzando. A medida que me acercaba, sentí que el aire se enfriaba de una manera extraña. Hace un momento, en la avenida principal, el calor era sofocante, pero aquí, el viento soplaba de la nada, frío como el hielo, colándose por la rendija de la ventana y haciendo que se me erizara la piel de los brazos. Los faros barrieron el viejo portón de hierro y se detuvieron en un letrero colgado de lado. Entorné los ojos para leer. En cuanto terminé, mis manos en el volante se tensaron por instinto. En aquel letrero descolorido, unas letras rojas aparecieron claramente bajo la luz. Zona de morgue, prohibido el paso.
y en ese preciso instante, no sé por qué, tuve la sensación muy clara de que el viaje de esta noche apenas estaba comenzando. Me quedé petrificado en el asiento del conductor por unos segundos, mis manos seguían en el volante, pero sentí como si la sangre de mi cuerpo se drenara por completo. A decir verdad, en tantos años conduciendo de noche, me he topado con letreros de prohibido el paso, de obras o de zonas peligrosas como si fueran el pan de cada día. No es la primera vez que veo letras rojas brillantes en medio de la madrugada. Pero la sensación al leer esas 4 palabras, zona de morgue, justo detrás del hospital y cuando el reloj marcaba pasadas las 2 de la mañana, no era como la de un letrero de advertencia normal. No me hizo saltar del susto, sino que fue algo gélido, como si alguien acabara de meter una mano empapada en agua helada por mi nuca y la deslizara por toda mi columna vertebral. Tragué saliva, con la boca completamente seca. En la cabina solo quedaba el rugido rítmico del motor y, sin embargo, podía escuchar claramente mi corazón latiendo en el pecho, pum pum, pum pum, como si alguien golpeara con un martillo desde adentro. Me incliné para mirar con atención hacia adelante una vez más, con la esperanza de haber leído mal o de que el letrero fuera para el área de al lado y no para donde yo estaba. Pero no. El viejo portón de hierro estaba justo al final de la calle, con muros altísimos a ambos lados. Detrás, solo había un techo bajo en penumbra y unas ventanas de cristal que proyectaban una luz azul pálida. Esa luz de hospital por la noche es distinta a la luz de la calle o a la de las casas de la gente, no es cálida, no tiene rastro humano. Es un frío que flota, y al mirarla solo se siente cansancio y tristeza. Maldije entre dientes, estiré el brazo y tomé el teléfono para llamar de nuevo al número de la bodega. Nadie contestó. Llamé a Robin, el despachador. Esta vez respondió, pero su voz sonaba tan adormilada que me daban ganas de explotar. Me contuve para no gritarle, solo pregunté, apretando los dientes. ¿Qué clase de dirección me enviaste? Ya llegué al final de la calle, y lo que tengo enfrente es la morgue, no una maldita bodega. Él guardó silencio por unos segundos y luego respondió con evasivas. Pues yo solo recibí la dirección que me enviaron de allá, jefe. ¿Por qué no se fija si hay otra entrada? Solté una risa amarga, de esas que salen cuando uno está a punto de perder los estribos. Es un tráiler, no una motocicleta para andar buscando por todos lados. Estoy atrapado en este maldito callejón, frente a la puerta de la morgue, y ahora me pides que busque otra entrada. Él notó que mi voz estaba demasiado tensa y bajó el tono. Cálmese, por favor. Intente retroceder un poco o estaciónese ahí mientras contacto de nuevo a la bodega. Dicho esto, colgó de golpe, dejándome ahí tirado como si me hubieran abandonado en medio de la nada. La verdad, a veces siento que la vida de un chaf es como la de una pieza de ajedrez, te mueven hacia donde quieren y tienes que seguir rodando. Si pasa algo, te las arreglas solo, si estás cansado, te aguantas solo, y si te mueres a mitad del camino, a nadie le importa. Apagué el radio por completo y abrí un poco la ventana para mirar afuera. El aire del exterior me hizo estremecer. El viento no era fuerte, pero era esa clase de aire que se filtra entre los muros, las hojas y los rincones oscuros, golpeando tu cara con un frío propio de un lugar donde nadie debería quedarse por mucho tiempo. Ambos lados del camino estaban en penumbra, de vez en cuando se escuchaba el roce de las hojas secas. A lo lejos, desde el edificio principal del hospital, llegaban sonidos casi imperceptibles, el rodar de una camilla sobre el piso, el chirrido de una puerta metálica abriéndose y cerrándose, para luego quedar en un silencio absoluto. Esa aparición y desaparición de sonidos era lo que más incomodaba. Me recordaba que este lugar no estaba del todo abandonado,
pero era tan desolado que parecía que todos intentaban evitar esta zona trasera. Volví a mirar el mapa en el teléfono. Ese punto azul estaba plantado exactamente sobre el lugar de entrega, y me daban ganas de lanzar el aparato por la ventana. Claramente, quien envió la dirección era un estúpido, o fue un descuido fatal, o peor aún, lo sabía y no le importó. Así de amarga es la vida a veces. El tipo sentado en el aire acondicionado envía una ubicación equivocada, y el que está en la calle es quien paga el pato. Me asomé para ver el camino por donde había entrado, era estrecho a más no poder. Hace un rato, por el cansancio y por confiar en el GPS, simplemente me metí, ahora veo que esto es un callejón sin salida. Al frente, un portón de hierro y muros altos, atrás, un camino serpenteante y diminuto, con ramas de árboles asomándose por ambos lados. Con un cabezal y un contenedor tan largo, dar la vuelta era imposible, la única opción era retroceder. Suena simple, pero cualquiera que haya dado marcha atrás con un tráiler de noche en un camino estrecho sabe lo tenso que es. De día hay gente que te ayuda con señas, ves los bordes del camino y calculas el espacio, pero a las 2 de la mañana, con luces débiles y sombras cruzadas de los árboles, sin mencionar que mi mente ya no tenía batería. Un solo error de cálculo y terminaría golpeando el muro, rompiendo un árbol o, peor aún, enganchando algo que no alcanzaba a ver. Me quedé sentado en silencio, haciendo cuentas. Quedarme ahí hasta el amanecer no era opción. Si salía el guardia del hospital a correrme, o si entraba otro vehículo. O simplemente, por el hecho de que lo que tenía enfrente era la morgue. Quedarme ahí plantado era como amarrarse una piedra al cuello y tirarse al río. Yo no soy alguien exageradamente supersticioso, creo en eso de respetar para que te respeten, pero de ahí a las historias de fantasmas, solo creo a medias. Sin embargo, creer a medias no significa que me guste estar solo frente a una morgue de madrugada. Cualquiera, por más valiente que sea, sentiría escalofríos. Miré hacia el asiento del copiloto y vi el termo que mi esposa me había preparado. De repente recordé lo que me dijo hace rato. Si te da mucho sueño, estaciónate en algún lado y descansa un poco, no te forces. Qué amargo es pensar en eso. De todos los lugares para detenerme, vine a parar justo frente a donde guardan a los muertos. Es verdad que cuando tienes mala suerte, hasta el agua fría te rompe los dientes. Abrí la puerta de la cabina y bajé a la calle con la intención de caminar un poco para ver si había alguna puerta secundaria que llevara a la bodega. Pero en cuanto puse un pie en el suelo, sentí que algo andaba mal. El piso aquí no era de concreto liso como en las zonas de carga normales, sino que estaba húmedo y rugoso, como si nadie hubiera pasado por aquí en mucho tiempo. El olor en el aire me golpeó de una forma extraña, no era exactamente fétido ni metálico, sino una mezcla de desinfectante químico con incienso viejo y el frío de las paredes de ladrillo empapadas de agua. Me quedé inmóvil y eché un vistazo a mi alrededor. Los faros del camión apuntaban directamente al portón de hierro, haciendo que todo se viera un poco más claro. El letrero de prohibido el paso vibraba levemente con el viento, y bajo la base del muro había unas manchas oscuras que se extendían por el suelo. No me atrevía a imaginar qué era eso, ni quería pensarlo, solo sabía que todo este lugar emanaba una sensación de rechazo, como si no quisiera a nadie cerca y que quien entrara por error debería tener la decencia de largarse rápido. Caminé unos pasos más, mirando hacia la derecha. No había caseta de vigilancia, ni bodega ni nadie de guardia, solo un pasillo estrecho que se hundía al fondo, con una lámpara de tubo blanca y pálida parpadeando de forma errática en lo alto. De la nada, surgió un sonido metálico muy tenue. Clang. Me quedé petrificado, escuchando en silencio, pero no hubo más ruidos. Me dije a mí mismo que debía de ser la puerta de hierro movida por el viento,
pero aunque me lo repetía, mis manos y piernas empezaron a moverse con torpeza. Regresé a la cabina de inmediato. Al estar sentado dentro, con las ventanas cerradas, me sentí un poco mejor. Teniendo esta cabina, el volante y el tablero iluminado, al menos podía aferrarme a lo que me resultaba familiar. Respiré hondo un par de veces y comencé a planear la marcha atrás. Tenía que retroceder muy lento, con mucha precisión, sin prisas. Pero en mi cabeza seguía dando vueltas una idea muy incómoda. ¿Por qué este camino, que hace un momento parecía aceptable al entrar, ahora se veía más estrecho, más oscuro y más profundo? Era como si al entrar, el callejón hubiera abierto la boca para tragarme con facilidad, pero ahora que quería salir, revelaba su verdadera forma de cuello de botella. Puse la marcha, pero me detuve de inmediato. A veces, el instinto en este oficio salva la vida del chaafe más que la propia experiencia. Y mi instinto en ese momento era muy claro: este lugar no estaba bien. Para nada bien. No era solo porque fuera la morgue, sino porque todo aquí se sentía incorrecto de una manera inexplicable. Mal por la ubicación del GPS, que marcaba exactamente el área prohibida. Mal porque nadie contestaba el teléfono, y mal porque la parte trasera de un hospital estuviera tan desierta que no se viera ni una sola alma pasando por ahí. Tomé el teléfono, encendí la linterna y apunté hacia los espejos retrovisores, primero al izquierdo y luego al derecho. Como si al hacer eso pudiera ver algo más en medio de la oscuridad. La pequeña luz del celular no era rival para la densa tiniebla de afuera, solo servía para hacerme ver con más claridad que estaba completamente solo en este maldito callejón sin salida. Golpeé el volante con irritación y murmuré entre dientes: ¿qué clase de suerte me trajo hasta aquí esta noche? En cuanto lo dije, sentí un escalofrío por mis propias palabras. En lugares como este, hablar de más a veces solo sirve para que uno tiemble más fuerte. Me lamí los labios y traté de despejar mi mente una vez más. Tenía que retroceder, ¿acaso iba a quedarme esperando el amanecer en este lugar olvidado de Dios? Justo cuando me preparaba para soltar el freno, en el espejo del lado del copiloto, en un rincón oscuro junto al muro trasero, me pareció ver que algo se movía levemente. Entorné los ojos para mirar con atención. Al principio pensé que era la rama de un árbol balanceándose, pero no, aquella figura era más recta, más alta y parecía estar inmóvil. Acerqué mi rostro al cristal. En ese preciso momento, la luz trasera roja se reflejó hacia atrás, lo suficiente para dejarme ver la silueta de una persona delgada, con una chaqueta vieja de color oscuro, parada en silencio en la esquina del muro, como si hubiera estado ahí desde el principio. Mi corazón dio un vuelco y en mi mente solo alcancé a pensar una cosa: al menos es alguien vivo. Pero no sé por qué, al ver a esa persona, en lugar de sentirme aliviado, sentí que se me cerraba la garganta, como si acabara de tragar un trozo de hielo. Me quedé mirando fijamente a esa silueta parada en la esquina del muro, con el corazón dividido entre el alivio y la desconfianza. Alivio, porque finalmente en este lugar tan desolado había alguien a quien preguntar. Estar solo tanto tiempo hace que la mente empiece a asustarse a sí misma. Pero desconfianza, porque esa persona estaba parada de una forma muy extraña. No era como el típico guardia nocturno, con su linterna y su radio al hombro, caminando de un lado a otro para no dormirse. Este hombre estaba completamente inmóvil, con la cabeza un poco inclinada, sus hombros delgados sobresalían bajo esa vieja chaqueta gris oscuro. Tenía los brazos caídos al principio, pero luego, lentamente, levantó una mano para hacerme una señal. Su forma de indicar también era rara. No agitaba el brazo con fuerza ni hacía movimientos bruscos como alguien vivo que tiene prisa, era lento, firme, muy rítmico.
como si supiera exactamente que yo debía retroceder centímetro a centímetro. Bajé la ventana con la intención de gritar: «Oiga, ¿dónde está la bodega?». Pero no sé por qué, se me cerró la garganta y la voz me salió tan débil como un susurro. Aquel hombre no respondió. Solo siguió con la mano en alto, con la palma hacia abajo, haciéndome señas para que diera marcha atrás. En ese momento pensé que tal vez era un guardia amargado, de pocas palabras, o alguien que trabajaba en esta zona y ya estaba acostumbrado al silencio, así que no le di mucha importancia. Además, en ese aprieto, tener a alguien dispuesto a guiarme valía más que el oro. Encendí las luces de emergencia y solté el freno para retroceder muy despacio. Cualquiera que haya manejado un tráiler entenderá lo tenso que es dar marcha atrás en un lugar estrecho de noche. Tienes que mirar el espejo izquierdo, el derecho, vigilar el cabezal y la cola del contenedor, escuchar el sonido de las llantas y calcular la distancia más con el instinto que con los ojos. Basta un pequeño error para que ese remolque largo como una serpiente de hierro choque contra el muro o arrase con un árbol. Pero lo extraño era que, gracias a las indicaciones de aquel hombre, estaba retrocediendo a la perfección. Él no decía ni una palabra, solo usaba sus manos. Un poco más, despacio, gira a la izquierda, endereza y sigue atrás. Cada movimiento era preciso, tanto que tuve la sensación de que esa persona estaba demasiado acostumbrada a guiar vehículos grandes en este lugar. Cada vez que miraba por el espejo, su silueta seguía ahí, en la esquina del muro, bajo la débil luz roja de mis faros traseros. Su rostro seguía sin verse con claridad, solo distinguía su figura alta y delgada, un poco encorvada, y su brazo subiendo y bajando rítmicamente, como una máquina. Hubo un par de veces en las que quise abrir la puerta y bajar para preguntar qué estaba pasando, pero luego me arrepentí. En el oficio de chaafe, hay algo muy real: cuando estás dando marcha atrás en un lugar difícil y alguien te apoya, suele seguir su ritmo, interrumpir a medias solo causa confusión. Así que confié en él, y para ser sincero, en ese momento yo estaba demasiado agotado. Mi mente era como una olla de agua hirviendo que se quedaba seca. En cuanto vi una salida, simplemente me aferré a ella. El camión retrocedía poco a poco, palmo a palmo. Las llantas crujían sobre el suelo húmedo con un sonido áspero. Hubo un momento en que la cola del contenedor se inclinó demasiado hacia el muro de la izquierda. Empecé a sudar frío, pero aquel hombre solo levantó la mano, extendiendo los 5 dedos, pidiéndome calma, y luego movió la mano suavemente hacia la derecha. Hice lo que me indicó, y el contenedor logró esquivar el tronco de un árbol por un pelo. Solté un largo suspiro de alivio. Pensé que ese tipo, si trabajara en un patio de contenedores, sería mejor que cualquier despachador profesional. Es verdad que en la vida hay personas que parecen descuidadas, pero su destreza es tan afilada como una navaja. Al retroceder un tramo más, me di cuenta de que esa luz azul pálida frente a la morgue estaba cada vez más cerca. El portón de hierro que antes estaba frente a mí ahora quedaba un poco en diagonal a la izquierda de la cola del camión. A la derecha, el muro se extendía hasta una hilera de puertas metálicas bajas. Lo extraño era que el hombre no me indicaba salir de ese camino, sino que guiaba la cola del contenedor hacia el área de refrigeración trasera. Una duda cruzó por mi mente. Espera, ¿acaso esto no es meter la parte trasera del tráiler justo en la zona prohibida? Pero apenas pensé eso, escuché el sonido de un claxon a lo lejos que se apagó de inmediato. Me sobresalté y perdí el ritmo por un segundo. Aquel hombre inmediatamente levantó ambas manos con fuerza para indicarme que me detuviera. Lo hizo tan rápido que frené en seco por puro reflejo. El camión se sacudió pesadamente, la cabina vibró y luego quedó inmóvil. Miré por el espejo, él seguía ahí,
con la cabeza un poco inclinada y la mano derecha extendida hacia adelante, como diciendo: «Exacto, así de despacio». Asentí por instinto, aunque sabía que tal vez no podía verme a través del cristal oscuro. Luego seguí retrocediendo. A medida que avanzaba hacia atrás, sentía que el área detrás del camión estaba cada vez más fría. Era un frío muy extraño, no era frío de viento, sino como si brotara de los muros, del suelo, del mismísimo vacío a mis espaldas. Incluso con la cabina cerrada, sentía que se me ponía la piel de gallina en los brazos. Tomé una toalla para limpiarme el sudor del cuello, diciéndome que era por la falta de sueño y el estrés. Como chafe veterano, uno tiene que explicarse las cosas así: si piensas demasiado, el miedo termina devorándote. Pero la verdad es que ese lugar era demasiado lúgubre, demasiado silencioso. Aparte del motor y el rodar de las llantas, no se escuchaba nada más. Ni ladridos de perros, ni gente caminando, ni el ruido de la radio de algún guardia, solo aquel hombre parado entre las sombras, haciéndome señas para que diera marcha atrás. Era como si en todo ese lugar solo él y yo estuviéramos despiertos. Un momento después, vi que juntaba los dedos, indicándome que faltaba solo un poco más. Me esforcé por retroceder con extrema lentitud. El espejo derecho reflejaba ahora el borde de la hilera de puertas de acero descoloridas del área de refrigeración. El espejo izquierdo mostraba el muro manchado. El espacio era tan reducido que un solo centímetro de más lo arruinaría todo. Mi corazón latía como un tambor. Pero, extrañamente, en medio de esa tensión, comencé a confiar en aquel hombre de forma inconsciente. Era una confianza difícil de explicar, como si le hubiera entregado la vida del camión para que él la sostuviera. Hacía exactamente lo que sus manos me indicaban. Sin pensar más, sin cuestionar, sin comprobar nada más que el movimiento de sus dedos. Finalmente, levantó la mano y cerró el puño con fuerza. Pisé el freno y detuve el camión. Jalé el freno de mano y solté un largo suspiro, como si acabara de subir una pendiente eterna. Listo. La cola del contenedor quedó justo frente a un pequeño patio, ante el área de refrigeración, tan perfectamente alineada que no se le podía poner ni un solo pero. Eché un vistazo a ambos espejos una vez más y asentí con la cabeza. Debo admitir que, si no fuera por aquel hombre guiándome hace un momento, seguramente seguiría allá afuera batallando por una hora más. Pensé en abrir la puerta y bajar para darle las gracias. Incluso me dije que, si resultaba ser el guardia nocturno, le daría una caja de cigarros o un café, algo para devolverle el favor. En este oficio, un favor de noche vale oro. A veces, un simple silbido o una señal a tiempo te ahorra una fortuna en reparaciones, o incluso te salva la vida. Apagué algunas luces, abrí la puerta de la cabina y salté al suelo. En cuanto puse un pie en tierra, me giré de inmediato hacia la esquina del muro donde él estaba parado. Vacío. No había nadie. Me quedé helado, pensando que tal vez se había movido hacia otro lado. Caminé unos pasos y miré a mi alrededor. No, seguía sin haber nadie. En esa esquina solo estaba la pintura descascarada y unas pocas hojas secas pegadas al suelo. Miré hacia la derecha, siguiendo la línea del muro, ni una sola silueta. Miré hacia el inicio del camino, y tampoco. Esta calle es tan estrecha que, si se acabara de ir, de alguna forma tendría que haber escuchado sus pasos, el roce de su calzado o al menos ver su espalda alejándose. Pero no había nada, un silencio absoluto, como si nunca hubiera habido nadie parado ahí. Mi corazón empezó a latir con descontrol. Me dije a mí mismo que tal vez la luz me había engañado, o que quizá la persona, al ver que terminé de retroceder, se había metido por alguna puerta lateral cercana. Aceleré el paso,
pero a donde quiera que miraba solo encontraba muros, puertas de hierro y ese olor gélido flotando en el aire. Ni caseta de vigilancia, ni chaqueta gris, ni el sonido de alguien tosiendo. Esa sensación de gratitud de hace un momento se transformó de golpe en un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Me giré bruscamente para mirar mi tráiler. Estaba ahí, imponente, con la parte trasera casi pegada al área de refrigeración. En ese instante, por primera vez en la noche, recordé un detalle tan pequeño que debí haber notado desde el principio, durante todo el tiempo en que aquel hombre me hizo señas para retroceder. La luz de mis faros traseros jamás iluminó su rostro con claridad. Me quedé petrificado junto a la cabina, con los ojos clavados en esa esquina vacía donde, hace apenas unos segundos, veía claramente a un hombre delgado guiándome. Ese vacío es lo que más aterra, esa certeza absoluta de que hace un momento había alguien ahí y ahora, al voltear, es como si nunca hubiera existido nadie en ese lugar. Tragué saliva, con la garganta completamente seca. La brisa suave del patio hacía que la brasa de mi cigarrillo oscilara de un lado a otro, iluminando mis dedos, que temblaban visiblemente. Caminé lentamente hacia la parte trasera del contenedor, mirando con desconfianza a mi alrededor. El pequeño patio junto al área de refrigeración se veía más nítido bajo las luces del camión. El aire aquí era mucho más frío que en la calle, no era ese frío agradable del amanecer, sino un frío que atravesaba la ropa y se pegaba a la piel, obligándome a encoger los hombros. El olor también era extraño, un aroma penetrante a desinfectante químico, olor a muros húmedos y a incienso apagado hace mucho tiempo, todo mezclado en una fragancia muy propia de un hospital, pero no de la parte concurrida, sino del rincón del que nadie quiere hablar. Pensé en subir a la cabina, cerrar con llave y esperar al amanecer. Realmente no quería dar ni un paso más. Pero justo al darme la vuelta, percibí el olor de un incienso más fresco, más claro. Era tenue, pero lo suficiente para notar que alguien lo había encendido hacía poco. No era ese olor viejo pegado a los muros. Me detuve en seco, recorriendo el lugar con la mirada, pero no vi ningún altar ni incensario. Se me erizó la piel de los brazos y en mi mente resonaron las palabras que mi madre solía decirme. En lugares como hospitales o morgues, si pasas, sigue de largo, no seas curioso. Si el lugar de los vivos ya es difícil, el de los muertos merece aún más respeto. Subí a la cabina, eché los cerrojos y subí las ventanas por completo. Mis párpados pesaban como si tuvieran plomo, mi cuerpo era como un motor pasado de revoluciones que solo quería apagarse. Me dije que no importaba, que con las puertas cerradas y el motor encendido podía descansar unos 15 minutos para reaccionar después. Cerré los ojos y no sé cuánto tiempo pasó. El sueño llegó rápido, dulce como la miel. Y justo en ese momento, un sonido retumbó. Toc, toc. Esta vez fueron 2 golpes seguidos, secos y firmes, como si algo duro golpeara una lámina de metal hueca. Me quedé inmóvil. Todo rastro de sueño desapareció, sentía las orejas ardiendo y el corazón me latía en la garganta. Ese sonido no venía de las ventanas, no era una rama rozando el costado, ni alguien tocando la cabina, venía de atrás. Se escuchaba claramente desde atrás, desde el interior del contenedor. Toc, toc, toc. Esta vez fue más fuerte, más decidido. Sonaba como si alguien usara unos nudillos delgados para golpear directamente contra la pared de acero interna. Encendí la luz del techo de la cabina y me incliné para mirar la pantalla de la cámara trasera. La imagen vibraba levemente con interferencias, no se veía a nadie, nada se movía, solo la oscuridad aferrada a los bordes de la puerta del contenedor como un humo negro y denso. Desde el fondo del remolque, el ruido volvió a sonar,
pero esta vez ya no eran 3 golpes aislados. Toc, 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 toc. Lento, pero persistente. Sonaba como alguien con una paciencia aterradora, nada impaciente, solo queriendo que yo entendiera que seguiría tocando hasta que le prestara toda mi atención. De pronto, el golpeteo cambió a un sonido de arrastre. Ras, ras, ras. Fino y prolongado, como si unas uñas secas estuvieran arañando de arriba abajo la pared de acero. No pude aguantar más. Pisé el embrague y metí la marcha con las manos temblando, tratando de mantener el volante derecho. En el pequeño reflejo del espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Sobre la puerta trasera del contenedor, en medio de la penumbra, apareció una mano oscura, delgada y larga, con los 5 dedos extendidos, presionando con fuerza desde el interior contra la fría lámina de acero. Pisé el acelerador a fondo y el cabezal dio un salto violento. En medio de ese caos, una voz de hombre, vieja y ronca, resonó dentro de la cabina. No mires atrás. Reconocí esa voz, era la del hombre de la vieja chaqueta de hace un momento. Conduje como una máquina, con la mirada fija al frente, sin mirar los espejos ni voltear la cabeza. Cuando el camión se alejó de la zona de la morgue, de pronto vi en el parabrisas, sobre el tenue reflejo de la cabina, detrás del asiento del copiloto, parecía haber surgido la silueta de alguien sentado en silencio, con la cabeza inclinada. Mi mente se nubló por completo y mi cuerpo se desplomó mientras el motor seguía rugiendo con fuerza. A la mañana siguiente, el viejo guardia de seguridad me contó la historia de un celador nocturno de hace 10 años. Un hombre que solía usar una chaqueta gris y que murió trágicamente, atrapado entre la parte trasera de un camión y el portón de hierro de la morgue mientras guiaba una maniobra. Resulta que él seguía ahí. No para dañar a nadie, sino para continuar con la labor que mejor conocía, quedarse en la oscuridad guiando el camino de los choferes, para que no terminaran chocando contra el lugar donde no deberían entrar.